Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Qué gusto encontrarnos de vuelta con un nuevo episodio, con mucha información de la industria cinematográfica que puedan poner en práctica en sus proyectos. Hace poco estuvimos participando del Foro de Coproducción de Málaga con algunos proyectos que pronto les estaremos compartiendo. Y bueno, nos encontramos en una temporada bastante álgida en cuanto a eventos de la industria y en vísperas de una de las principales citas anuales. Hablamos del Marché du Film del Festival de Cine de Cannes, por lo que se vienen muchas reuniones de negociación de proyectos que pronto llegarán a las diferentes ventanas. En estos eventos, el objetivo es programar reuniones con aliados de diferentes tipos según la etapa y el perfil de sus proyectos. Y entre los más buscados siempre se encuentran los distribuidores, aquellas personas o empresas que adquieren los derechos de explotación de sus películas para un territorio, una región o con algo de suerte a nivel mundial. En el tema de la distribución, los aspectos legales no siempre se tienen muy claros, lo que puede generar un poco de ansiedad al momento de reunirse con estas figuras, al no saber qué exigir y qué compromisos se adquieren para ello. Hay que recordar que el cine es un negocio de derechos, que tiene como fin la explotación y divulgación, y sus películas son una colaboración de aportaciones que generan derechos. Ustedes como productores son los titulares de estos para sus películas, por lo que es importante que sepan protegerlas. Para eso, en este episodio invitamos a un experto en materia legal. Les hablamos de Andrés Jaramillo. Andrés es abogado, asesor y litigante en derecho de autor, propiedad intelectual y derecho contractual. Además, es asesor de obras audiovisuales, tanto locales como internacionales, y es socio fundador en JGA Abogados. Además, es docente en Derecho de Autor y Estructuración Jurídica de Coproducciones Internacionales en la EICTB de San Antonio de los Baños de Cuba y autor de las publicaciones Cultura al Derecho y Cine al Derecho. Y además, es productor del largometraje documental La Fortaleza, estrenado en el FIXI en el 2020. Como pueden ver, tiene muchos sombreros puestos. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte por acá. Todo bien, espero que se me oiga fuerte y claro. ¿Cómo has estado? Muy bien, Un muy saludo bien. a todos los que nos oyen y nos ven. ¿Nos ven también? Nos escuchan, nos escuchan. Nos oyen, muy bien. ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿En Colombia? En este momento estoy en Colombia preparando precisamente el viaje al Festival de Cartagena la otra semana y después a Cannes, precisamente ya que hablabas de Cannes, para allá voy. Excelente, excelente. Bien, hoy vamos a hablar con Andrés sobre tips o herramientas legales a tomar en cuenta al momento de negociar un contrato de distribución. Andrés, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuáles son los principales elementos que debe tener un contrato de distribución? Hemos escuchado sobre la duración, sobre el territorio, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Para entender el contrato hay que entender la actividad, ¿sí? Digamos que la distribución es, como tú bien lo decías hace un momento, una película en realidad es un intangible para efectos de su comercialización, es un intangible que son derechos de autor. Y la distribución es, digamos, la herramienta legal o el contrato que se utiliza para garantizar la explotación continua de esa propiedad intelectual a lo largo del tiempo, ¿sí? En diferentes ventanas, en diferentes territorios, con diferentes precios y con diferentes, digamos, modalidades de explotación, según sea el caso, ¿cierto? Entonces, digamos que o hay una serie de elementos que uno tiene que mirar realmente y es, bueno, primero, ¿con quién voy a distribuir? Porque todas las películas tienen un distribuidor distinto, como seguramente en tu podcast ya lo han hablado, ¿cierto? Pero también entonces entender que lo que estamos haciendo es negociando derechos. Y ese es el punto de partida de toda la discusión. Si voy a negociar derechos, entonces, digamos, ¿cuáles son los consejos para negociar el contrato de distribución? Entonces, digamos que uno podría hablar, no sé, 9 o 10 elementos, que yo sé que es bastante, pero digamos que cuando uno está en la actividad, digamos, los tiene que tener en cuenta. Entonces, lo primerísimo es mirar realmente los territorios, el ámbito territorial. Nuestro distribuidor va a ser solo, no sé, Panamá, o va a ser Latam, o va a ser Estados Unidos únicamente, Europa, no sé qué. Lo primero, definir claramente el territorio. Lo segundo es cuáles son las ventanas.
que vamos a autorizar o no, porque nuestra estrategia de distribución, que puede siempre ser pensada con el distribuidor, o nosotros como productores, bueno, ustedes como productores, pueden decir, mire, lo que pasa es que yo quiero que esto vaya a theatrical en Sudamérica, pero quiero que solo vaya a plataformas en Europa. Entonces, si tu estrategia de distribución pasa por tener el derecho de puesta a disposición, se llama técnicamente este derecho a Internet en Europa, pues obviamente con otro distribuidor, pues no se lo puedes dar al distribuidor de la TAM, ¿sí? Entonces, saber realmente cuáles son las modalidades de explotación, sea cine, televisión, streaming, aerolíneas, aeronaves, barcos, etcétera. Y, muy importante, una duración precisa del contrato. ¿Cuánto dura? Con una opción de renovación que nunca debería ser automática, ¿ok? Es decir, me vas a distribuir 5 años. Si no funcionó o si funcionó y no quiero renovar, lo que sea, en 5 años termina, salvo, entonces ahí salvo qué, salvo que haya un acuerdo mutuo por escrito por las partes, por lo menos un mes antes de terminar. Ok, pero nunca dejen cláusulas de renovación automática. La gente se le olvida, a la gente se le pasa, y tengo películas que llevan 10 años prácticamente varadas en manos de distribuidores que no las movieron muy poco o al inicio y ya después no. Y pues digamos que naufraga el proyecto y todo el esfuerzo que le emprendimos a la cosa se queda de un distribuidor que no está haciendo mucho. Lo segundo es exigir siempre una cláusula que podríamos llamar de rendimiento, si se quiere, que incluya las condiciones en las cuales nosotros podamos recuperar los derechos en caso de que no se cumplan con unos objetivos mínimos o establecidos o unos plazos específicos. ¿Sí? Ya eso se habla y se negocia con el distribuidor, pero es súper importante tener o poder fijar unas metas. Bueno, vamos a lograr por lo menos exhibición en 30 salas de cine en Colombia y, no sé, 10 colegios. Se me ocurre cualquier cosa. Si no se cumplen esos objetivos, bueno, ¿sabes qué, amigo? Devuélveme la película. Otra cosa que es muy importante es el tema de la estructura económica del contrato. Y ojalá poder pedir un anticipo genial, un MG o bueno, no sé, pues está buenísimo, ya casi no pasa, de hecho es muy raro que pase en el cine independiente y más latinoamericano, pero pues si pasa, genial. Definir, miren, los porcentajes del cálculo de cómo se van a repartir las utilidades, ¿sí? Ingresos brutos, netos, cuáles son los costos que puede descontar el distribuidor, ¿sí? Y me refiero a que, por ejemplo, ustedes saben que el distribuidor, digamos, a veces se encarga de hacer DCPs, copias para festivales, ¿no? O sea, afiches, etcétera. Eso tiene que tener un tope. No es como que, ay, bueno, entonces yo me puedo gastar $1 millón en promoción y entonces hasta que no facturemos $2 millones, entonces no le empiezan a entrar utilidades. No. Tiene que haber unos gastos que se compadezcan con la realidad de la película y en la cual además eh, pues resulte razonable esos gastos. Ok, entonces vas a ir a 10 festivales, ¿cuánto me vas a cobrar? $1.000. Ok, pero si empiezan a acumularse gastos que aparentemente son en pro de la película, pero pues la realidad de la película puede que no lo soporte o sencillamente no son razonables, pues verificar muy bien los gastos que puede hacer el distribuidor. Eso es fundamental. Hay otro que es muy importante y tal vez uno de los más importantes que pueden llegar a ser las cláusulas de auditoría y el control sobre las cuentas, cómo se va a llevar la contabilidad y quién y cómo y en qué circunstancias se puede hacer la inspección de los libros de la película, porque lo cierto es que no necesariamente siempre puede que los reportes sean transparentes o que tengan sentido, a veces son un poquito enredados, sin decir que sean deshonestos, pero difíciles de leer, entonces poder tener acceso a los libros a través de un contador, una firma especializada o no, ¿cierto? Para, pues, para mirar cómo está funcionando la película y asimismo también exigir unos reportes, ya sea trimestrales, ya sea semestrales, no sé, ya cada quien, o el primer año trimestral, el segundo año semestral, el tercer año anual, cualquier cosa, ¿sí? Pero tener eso controlado. Otra cosa que es importante que vuelve un poco a lo que ya hablaba es el tema de la promoción. Ustedes saben que uno pues al distribuidor por lo general le entrega una plata para promoción si no le hacen a uno un adelanto. Controlar esos gastos y ver en qué se va a gastar, ¿cierto? Que no se gasten $40.000 en el afiche,
por poner un ejemplo exagerado, pero no sé, sí, que tenga sentido frente a la película, frente al presupuesto de la película y todo lo demás, porque son gastos que asumimos ustedes, asumimos nosotros de este lado o la película, y pues que es importante que, digamos, esté muy claro hasta dónde llega la cosa. Claro, coherencia. Em, sí, eso es muy importante. Mm, Y una, otra de las, señor. en el caso, por ejemplo, del tema de la duración que mencionabas, ¿hay algún tipo de parámetro desde lo legal para entender cuál debe ser el tiempo apropiado, llámese 3 años, 5 años, antes de pensar en esa cláusula de extensión, que una película debe ser cedida a un distribuidor? Yo creo que 5, y no sé si tanto, la verdad, unos 3 o 2 está bien. Hay Punto que de- negociarlo. Por lo que es que como hoy la distribución es tan distinta como era hace unos años, todavía nos han llegado muchos rezagos de la distribución teátrica clásica, ni siquiera hablando del cine digital, sino del cine en latas. Entonces, claro, era normal tú tener 5 años los derechos porque entonces primero ibas a salas de cine, que ya era un cuento, y después ibas a televisión, televisión cerrada, ¿no? Lo que llaman la cronología de los medios, ¿no? Entonces primero tenías este, después el otro, y terminabas por allá en alquiler de películas, en último por allá en Blockbuster, y esos tiempos tenían sentido que fueran 4 o 5 años, ¿sí me entiendes? Claro, Pues porque claro, estrenó El Señor de los Anillos y por ahí a los 2 años salía en VH o en DVD. Hoy ya no es así el caso. Hay países donde es obligatorio. Por ejemplo, en Francia la distribución tiene unos tiempos establecidos, por eso les hablo de la cronología de los medios, porque así se llama en la ley francesa, o así lo llaman ellos allá. Mm, Pero era un fenómeno que existía en esa época. La realidad hoy en día es que si llegas a salas tienes suerte. Digamos que en países como Colombia, México, Argentina, Brasil, digamos que puede llegar a pasar, pero pues en otros países donde todavía están hasta ahora arrancando las leyes de cine y todavía no se han articulado todas las piezas, es más difícil llegar a salas por ahora. ¿Mm? Entonces las salas son, ya de entrada son, desde la perspectiva del plan de recuperación, son un incierto. No sé si va a llegar a salas, en la mayoría de los casos de Iberoamérica, y por lo tanto no tengo ingresos de taquilla, con lo cual tengo que mirar cómo recupero esa plata, y entonces claramente venimos a un tema de distribución, básicamente en formato digital, ¿sí? Puesta a disposición en plataformas, YouTube, lo que sea, y aparte de eso, pues ya digamos lo que podríamos llamar una distribución más alternativa como colegios, instituciones educativas, contratos con el Estado, etcétera. Entonces, dentro de esa realidad, el plazo puede que 2 o 3 años esté bien, ¿sí? Eh, pues porque al final del día todo es mucho más acelerado y mucho más rápido. ¿M? Y los negocios después de un tiempo se vuelven mucho más directos y mucho más locales. Ahora, lo pongo en asterisco porque uno nunca sabe realmente qué pueda pasar con la película, y por eso tal vez también, o yo dependiendo del contenido, también buscar distribuidores que le puedan dar a la película una salida poco convencional. Por ejemplo, si ustedes van a Cannes, que es mi mercado favorito del mundo, hablen con un distribuidor turco que tienen fama de ser buenísimos por lo demás. A ver qué pasa, porque de pronto ustedes terminan teniendo por allá exhibición teatrical en Polonia, ¿sí? Y eso puede pasar, ya ha pasado. Entonces, creo que también va a depender mucho de esas variables. Eh, pero sin dudas, lo que yo trataría de hacer es tener o un agente de ventas o un distribuidor, digamos, por continente, pero de verdad. ¿Sabes? Que tengas un distribuidor de China, o bueno, China no tanto, pero Japón o Corea del Sur, y que mire a ver cómo la mueve, y otro en Europa. Mi consejo más que en plazo es no entregarle tan derechos worldwide a nadie, a menos que sea una agencia de ventas, no sé, que me va a distribuir Paramount, que me dice, bueno, o un distribuidor que me dice, ok, pero si no, yo sí trataría de tener diferentes agentes y poco tiempo, distribuidores y poco tiempo, eh, para tantear, si nos va bien renovamos, si no, pues no. claro, sí. ¿Mm? Y en el caso, hablando de territorios, es
O sea, ¿se puede tener un mismo contrato que abarque varios territorios? ¿O se debe Claro. hacerlo por cada país porque cada uno tiene No, su... no. Tú puedes conseguirte un distribuidor que te haga todo el ejercicio de distribución en Europa. ¿Mm? Claramente la distinción entre distribuidor y agente de ventas cada vez es más gaseosa, ¿no? Porque pues en esencia hacen más o menos lo mismo, pero diferente. Entonces, claro, tú puedes tener un agente de ventas worldwide que tiene todo el mundo y él sublicencia a territorios. Porque claro, entre más subdivides y partes esta propiedad intelectual, la película, en muchísimos mercados chiquitos, pues obviamente lo más probable es que le ganes más plata. Claro, ¿Sí? Al contrario, a menos que tengas pues, un agente de ventas, no sé, Paramount, lo que hablamos hace un momento, pues de pronto va a ser menos efectivo desde la parte monetaria, pero claramente va a ser más efectivo desde la parte de esfuerzo y tiempo, ¿no? Porque hay tantos territorios como básicamente países hay en el mundo, hay unos que están condensados por el mercado, por el tamaño del mercado, pero al final del día, teóricamente, si tienen 150 países en el mundo, o 52, salvo Corea del Norte, que yo sepa, todo y China, que es muy complicado, es un mercado muy complicado, pues puedes distribuir en todos los territorios, pero ve y habla con 151 distribuidores de películas, negóciales solamente el territorio de ellos exclusivo y ojalá pídeles un MG. y es ¿Sí? posible en un mismo territorio tener más de un contrato de distribución. No, eso es el crimen más criminal. Porque, primero, porque nadie les va a aceptar una, digamos, una coexistencia entre distribuidores. Y segundo, porque al final del día ellos sí que están compitiendo exactamente con el mismo producto. Claro, Digamos, si tú vas a comprar, no sé, una Ford F-150 acá a 3 cuadras de mi casa, entonces tienes un precio y a 3 cuadras tienes otro. Pero bueno, claro, en el otro hay un postventa, hay no sé, qué sé yo, ¿no? Acá no, es exactamente. la película y punto. Entonces no tiene ningún sentido poner a competir a dos distribuidores entre sí. Y aparte de eso, nadie les va a firmar un contrato donde diga que, a menos por supuesto que sean dos distribuidores que están vendiendo ventanas distintas. Tengo uno para, no sé, plataformas digitales y tengo otro para canales públicos. Eso sí puede funcionar. Ok, Y todavía empieza a ser jodido porque de todas maneras tal vez la plataforma no quiere que el contenido salga en el canal público porque se pone en situación concurrencial el uno con el otro, claro. ¿no? En- Entonces ahí también podría haber un conflicto, pero hipotéticamente, si ustedes dividen, la ventana puede ser viable. Nunca lo he visto, pero puede pasar, ¿sí? Pero sí, tu pregunta va al meollo del asunto y es, no hay posibilidad de que hagan eso porque ahí eso termina volviéndose un problema grande. De hecho, tuve un caso así en la oficina en donde los dos coproductores se dejaron de hablar, una coproducción Colombia-España. Se dejaron de hablar porque se agarraron, se pelearon, bla. El coproductor español contrató una agencia no, un distribuidor X y el coproductor colombiano contrató uno Y. Y como no se hablaban, pues no sabían. Y resulta, yo no sé bien el cuento, pero el caso es que llegó la película a un canal público y quien lo vendió fue el colombiano. Pero en paralelo al mismo tiempo lo estaban negociando con el español, al mismo canal público colombiano. Entonces, cuando salió la plata, quien inició las conversaciones y cerró la negociación fue el colombiano, pero le terminaron pagando al español Oh, wow. a través de su distribuidor en Colombia, ¿no? ¿Se pueden imaginar el problema que eso fue? Entonces, claramente, tener dos mismos distribuidores en un territorio pues, es un tema complicado. Vale, vale. Continuemos entonces. Sí. Bueno, entonces, lo que te decía, tema de claridad sobre los gastos, es muy importante tener las cuentas claras, como decimos aquí en Colombia, las cuentas claras y el chocolate espeso, eso es clave. Y hay otra que es muy importante, tal vez, y es el tema de propiedad intelectual entendido como la integridad de la obra. Es decir, bueno, ustedes saben que hay distribuidores, por ejemplo, em, hay distribuidores que te piden modificar la película por X o Y. Por ejemplo, si vamos a distribuir en Irán,
pues hay un tema de censura que puede llegar a pasar y entonces toca, no sé, pues, ponerle un velo con inteligencia artificial a las mujeres, que se a la protagónica, en fin. Entonces, mirar a ver qué negociaciones se van a poder, se van a dar sobre eso. Hay algunos que cuando ustedes están trabajando con el, con el distribuidor antes de terminar la película, a veces les piden que le cambien el color, les piden un montón de cosas. Entonces, mirarlas, ese tema de la integridad de la obra, hasta dónde lo llevan y mirar también hasta dónde puede ir el distribuidor, ¿sí? Es decir, puedes hacer teasers, puedes hacer trailers. ¿Qué pasa si nos piden, por ejemplo, una versión más corta de la película para un canal público? Todas esas cosas es muy importante tenerlas en cuenta y mirar a ver también de nuevo cuáles son las ventanas que se negocian, el plazo, el tiempo y todo lo demás, porque esos son temas de propiedad intelectual en esencia. Y tal vez otro muy importante que no pensamos mucho sobre eso en América Latina y es el tema del merchandising y los derechos ancillarios, como los llaman los gringos, y es qué pasa no con la película, sino con todo aquello derivado de la película que es susceptible de ser negociado. Por ejemplo, si tenemos una IP muy potente infantil, ¿eh? Que tiene susceptibilidad, por ejemplo, de que se hagan muñecos, disfraces, camisetas, cuadernos, etcétera. ¿Qué puede hacer? ¿El distribuidor puede negociar eso? No puede no negociarlo, eso es directamente con el productor. ¿Qué pasa si es el distribuidor el que consigue el negocio que no tiene nada que ver con exhibición, sino que es un tema, por ejemplo, de hacer muñecos, juguetes o lo que sea? Va a recibir una regalía. Eso es muy importante. Uno lo ve remoto, digamos, pues porque no es usual acá en nuestras tierras, pero hay una IP muy grande aquí en Colombia que se llama Frailejón Ernesto Pérez, que es un muñeco que representa al frailejón, que es una planta que absorbe el agua y básicamente genera agua y es lo que alimenta las aguas. Por lo menos por aquí en toda la región andina, el frailejón es eso, absorbe agua, etcétera, en los páramos. Y se volvió todo un hit, pero un hit brutal aquí en Colombia. Entonces, venden peluches, venden camisetas, todo sin autorización de los titulares. Venden de todo, ¿sí? Entonces, uno lo ve remoto, pero la realidad es que sí pasa y sí hay que dejarlo en el, digamos, en el contrato. Se me ocurre otro ejemplo de eso ahorita y es una película que se llama Los Nadie, que tuvo cierta trascendencia internacional. Eh, y claro, es un relato sobre juventud, sobre desarraigo, etcétera. Y a unos chicos que nada que ver con la película, en un evento que se llama aquí en Bogotá, Rock al Parque, empezaron a vender, ¿sabes? Como esos parches para pegarse en las chaquetas de jean, Ajá. para coser, de los nadie, y vendieron un montón. Entonces uno no sabe por dónde brinca la liebre. Entonces eso es muy importante también. Y creo que para cerrar un poco, digamos, los consejos, esos son lo que les daría, bueno, y evitar claramente en los contratos los tribunales arbitrales. Siempre irse a los jueces normales. Los tribunales arbitrales son muy costosos y Claro. terminamos con la película bloqueada, o sea, perdemos plata, todo. Entonces, eso súper importante que lo tengan en cuenta también. Sí, justo esa era Ujú. una pregunta que tenía, porque pues es común que en caso de que algo no salga como lo esperado, siempre está esa noción de incluir una cláusula para resolver diferencias ante autoridades. Pero en esos casos, uno primero no sabe si eso es bueno o es malo, y luego en qué territorio, porque si yo estoy acá y me están distribuyendo la película en otro país, o sea, ¿cuál es el punto medio, dónde se debe ir, qué hay sobre esa información? Pues mira, ¿cuál es el tema con lo que hablábamos en algún momento? Lo primero es que, por lo general, si ustedes van a firmar un contrato con el distribuidor, la ley aplicable va a ser la del distribuidor. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que evitar, ojalá a toda costa, lo que les decía, la cláusula arbitral, porque hay que pagarle a unos árbitros que cuestan muchísimo y son gente hiper especializada en un contrato que por su naturaleza no es muy complejo ni determinar el incumplimiento. Es decir, si el distribuidor no pagó, no cumplió con los reportes, ahí está.
Entonces, por lo general, se rige por la ley del país en donde está el distribuidor y por los jueces del país donde está el distribuidor. Eso es muy importante. De manera tal, entonces, que estemos blindados nosotros, porque al final, a la larga, lo que están haciendo es prestándonos un servicio. Claro, ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener la herramienta para poder demandarlo. Por ejemplo, el ejemplo que te ponía ahorita, yo soy paraguayo y hago una película en Paraguay y tengo un distribuidor turco y pongo que mi jurisdicción del contrato es Paraguay. Entonces voy y demando al turco y el tipo le importa un carajo. ¿Sí? En cambio, si le mando en Turquía, ahí ya es otra cosa. claro, ¿Mm? Entonces, ahí ya tiene sentido claramente decirse con el juez de Turquía y no el de Paraguay. claro, sí, sí, sí tiene sentido. Y a ver, en otra línea, más también básica, ¿qué requisitos debe tener una película para cerrar un contrato de distribución? O sea, porque lo básico que uno sabe es tener la cadena de derechos. Pero hay Y alguna eso es lo cosa. más importante. Ok, Más que la parte técnica y los deliverables, que eso ya dependen de cada distribuidor. Yo trabajé, o trabajo, hace rato que no me mandan películas, pero yo trabajé con una distribuidora de Los Ángeles que distribuía películas latinoamericanas y trataba de vendérselo a las plataformas. Parece que ese negocio está muy jodido ahorita. Eh, pero a mí me llegaban las películas y mi trabajo era dos, ver la película toda y me mamé unas películas muy flojas y otras muy chéveres y series. Eh, y revisar la cadena de derechos, que es lo más importante, porque es que sin la cadena de derechos no te sacan el seguro, ¿no? claro, El errors and omissions. Entonces, a ti te llega esta película y tú empiezas, claro, entonces uno revisa la ley de autor de cada país, ¿no? Los autores de la obra cinematográfica por lo general es más o menos homologable entre Ecuador, Perú, bueno, desde el Río Grande para abajo hasta la Argentina, es más o menos, no es que más o menos mismo, pero es homologable. Y miras la cadena de derechos, entonces miras director, guión, música original, eso es lo primero. Si eso está mal, chao. Miras el contrato de coproducción. Ok, las partes está bien, aquí tenemos todo definido bien, no sé qué, el man que me está vendiendo la película sí la puede vender. Check. Tenemos a los actores que no tengan cláusulas de que toca llevarlos al bus a la cada vez que tengamos una exhibición, ¿no? No sé qué, revisas en la parte de derechos de autor como tal, porque es que la cadena de derechos a efectos de la distribución no es solamente un tema de derechos de autor, sino también un tema de obligaciones con el cast y el crew, ¿no? En particular los actores y el director que a veces piden que los lleven a festivales, que a veces piden que los lleven a esto y lo otro, entonces ahí hay que tener cuidado y mirar. A veces pedimos, cuando vemos que la cosa está muy floja, lo que hacemos es que le devolvemos al productor su película y le decimos, mira, tú no puedes o no te podemos comprar ni te podemos iniciar el proceso de expedición de la póliza hasta que no arregles estos puntos. Y nos pasó mucho, sobre todo en el tema de guión y dirección. Siempre eran los contratos más flojos. Una vez subsanan eso, hacen los documentos necesarios, nosotros le damos el OK y hacemos un reporte que se le envía al distribuidor. Y con ese reporte, lo que llaman el clearance de derechos, eso se le envía a la aseguradora, en este caso una aseguradora en Los Ángeles, y con eso ya salía el Errors and Omissions y ya se le entregaba la, la película al distribuidor. Una pregunta que surge es, bueno, pero ¿cómo le entrego yo esos derechos al distribuidor? ¿Como licencia o como cesión de derechos? Porque una licencia es un permiso de uso, mientras que una cesión es una transferencia de la propiedad. claro, Algunos, al final del día, como si lo limitamos a 5 años, da igual, ¿sí? En la práctica, pero en esa práctica, y es que a los 5 años se me devuelven los derechos, porque al final del día el distribuidor va a tenerlos exclusivamente durante el tiempo pactado. Entonces, la diferencia entre la transferencia del derecho o el permiso, pues no va a ser mucha en ese sentido. Pero hay distribuidores que sí piden que sea una cesión de derechos porque quieren ser dueños de lo que venden o de lo que distribuyen. Sí, tener la absoluta certeza de que son titulares para que nadie pueda reclamar mejor derecho. Es decir, yo soy el dueño y llega otro y dice, no, pero es que yo tengo licencia. Sí, pero es que la licencia, a usted alguien le dio un permiso de alguien, pero es que yo soy el dueño de esto.
esa licencia que usted tiene no vale. En cambio, entre licencias sí pueden competir. Entonces, puede pasar que les pidan la cesión del derecho, la transferencia de la titularidad de la obra durante 2, 3, 5 años para un territorio exclusivo y para una plataforma específica, ¿sí? O una ventana específica por eso, para que nadie pueda reclamar mejor derecho. Y en los países donde hay registros de contratos, hacer el registro correspondiente. ¿Mm? Yo sé que es mucha cosa, pero bueno, eso ahí uno le va cogiendo el tiro y pues para eso lo llaman a uno a consultarle. Pero sí, en esencia son todos esos temas que hay que tener en cuenta. ¿Qué más preguntas tienes? Yo feliz. No, no, o sea, de verdad que me parece súper interesante y súper importante eso que compartes porque, en efecto, cuando ya uno está en ese rush, no sabe exactamente, pues, qué es lo correcto o lo más apropiado o lo más realista. Y, pues, hay muchas dudas. O sea, por ejemplo, en mi caso yo debo decir que regularmente cuando hablo con productores, percibo un poco de miedo y de aprensión cuando se habla de temas legales. Así que ahí, por ejemplo, la reflexión importante para mí es informarse siempre, acercarse a profesionales con conocimiento, con experiencia, como tú, para evitar contratiempos y desventajas cuando estén en ese momento de cerrar un acuerdo de distribución. Así que todo esto que dices, si bien es bastante amplio y bastante, y hay mucho en qué profundizar, no deja de ser necesario, ¿no? No deja de ser importante. Así que es fundamental, de alguna manera, tener noción de eso. Ya, pues cuando toca ir en detalle, pues sí, trabajarlo de la mano con alguien con los conocimientos. Y bueno, ya para finalizar, vamos con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? Como es costumbre, le pedimos a nuestro invitado recomendaciones o consejos para navegar en la industria. Andrés, te queríamos preguntar, ¿cuáles son esos tres, vamos a decir, red flags que puedes notar tú en un contrato y que le sugerirías a un productor que esté preparado? Esas tres alertas que uno debe decir, hey, cuidado aquí. Los contratos están hechos para que los entienda cualquier persona, no, no para el abogado de la contraparte, sino para que sean entre nosotros. Si no se entiende, desconfíen. Cuando uno, porque uno está leyendo en la lengua española que todos entendemos, si no lo entienden es porque tenemos un grave problema. Y lo mismo pasa en inglés, en francés, en japonés y en chino. Los contratos siempre tienen que tender a la claridad absoluta. No estoy diciendo que ponerle muñequitos al contrato, pero que sí sea de lo más sencillo y claro posible, ¿sí? La gente tiende a creer que el lenguaje contractual es complejo y en la mayoría de los casos no lo es. Cuando uno se siente a leer con juicio, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios de director o un contrato de coproducción, realmente no son complejos. Es decir, uno lo lee y lo entiende. Claro, hay tecnicismos en incumplimiento, caso fortuito, fuerza mayor, bueno, no sé, las cláusulas arbitrales que de pronto requieren tener un conocimiento un poquito más técnico y específico ya en derecho. Pero el contrato al final es, o se puede definir de dos maneras, como ustedes quieran, o es un pacto de voluntades, una unión de voluntades de dos personas para hacer un negocio o más, o es la unión de intereses económicos o en general de intereses. Y en ese orden de ideas, el contrato tiene que reflejar la unión de esos intereses. ¿M? Y tiene que ser claro, ¿sí? Si no es claro, si es enredado, si no se entiende, ahí ya tenemos problemas. ¿M? Perfecto. Entonces, eso es lo primero, claridad absoluta. Si no lo entienden, desconfíen. Y eso es respecto del contrato como tal. Ya respecto, digamos, del tema de por qué nadie me lo dijo, entiendan que como productores, el producto lo están llevando ustedes y el canal de distribución el distribuidor. Entonces, cuando van a negociar, no estoy diciendo que aprovechense o tomen ventaja de, pero tomen conciencia de la posición que tienen. Es decir, el producto que se va a vender es de ustedes, no del distribuidor. Entonces, estamos negociando es cómo llevar un producto al mercado, no estamos cediendo ante los intereses del distribuidor. Eso es súper importante, ¿sí?
y es como al final del día es una negociación en la cual uno siempre tiene, como los gringos llaman un leverage, un apalancamiento, y la contraparte también sobre uno, pero al final del día no hay un solo distribuidor en el mundo, ¿sí? Entonces tómense el tiempo de buscar un distribuidor que les funcione, hablen con varios. No es que porque es un amigo y miren qué expertise tiene siempre, miren la página web, miren si tiene una trayectoria probada de distribución, hablen con los productores que salen en esa página web y pregúntenle cómo le fue con los pagos, cómo le fue con los reportes, cómo le fue con los informes, porque se sorprenderían no tan gratamente de distribuidores que tienen un nombre gigante y cuando van a ver abandonan a sus clientes, no se sabe dónde están, etcétera. Entonces, tengan cuidado con eso. Mm, y de nuevo, hago énfasis en dos cosas fundamentales de la distribución del contrato: el plazo y los gastos del distribuidor. Limiten los gastos siempre. Yo creo que ese es el porque nadie me lo dijo más importante de todos. Plazo y gastos. El resto se resuelve, pero plazo y gastos. Con eso están, con eso están. Anotadísimo eso, importantísimo, ya saben. Bueno, Andrés, muchísimas Bueno, gracias. amigo mío, me Muchas gracias encantó verte. igualmente, un gustazo. No, y gracias por dedicarnos tu tiempo, de verdad que toda esta enseñanza que aquí compartiste, pues no siempre la gente, ya sea por miedo, ya sea porque no conocen a alguien que sepa del asunto o de la materia, pues no se atreven a preguntar o, ¿sabes? Y llegan así al momento de la negociación con la duda, así que de verdad que valoramos mucho que nos hayas dedicado un ratito para hablar. Ahora te cedo el espacio a ti también para que los oyentes sepan dónde pueden contactarte a ti y al equipo de JGA. Ah, bueno, claro que sí. Nosotros estamos radicados en Colombia, pero trabajamos para clientes de toda América Latina. Y tenemos proyectos que no tienen nada que ver con Colombia. Tenemos proyectos en República Dominicana, bueno, no en República, porque en República tenemos una firma asociada realmente. Tenemos socios allá, aliados. Pero hemos trabajado con Costa Rica, Panamá, Perú, ahorita con Argentina tenemos dos proyectos, Brasil. Entonces, pues pueden contactarme en mi correo electrónico que es a.jaramillo@jgaabogados.com. Fácil. Y pues me pueden buscar en LinkedIn también, ahí salgo como Andrés Jaramillo o buscan JGA Abogados, o pues en Google, JGA Abogados Cine Colombia o cosas así, y ahí nos van a encontrar y nada, y podemos reunirnos, podemos charlar de distribución y pues tantos otros temas que esto nos daría para 50 horas de podcast. Claro que sí. Bueno, así concluimos esta entrevista. Como siempre, gracias por acompañarnos y esperamos que todo lo que nos enseñó Andrés les sirva para la planificación de la distribución de sus proyectos. De nuestra parte, les enviamos un abrazo y recuerden que si tienen alguna duda o hay algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviar los mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram @taquillando_podcast. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.